1834, una convención de diputados lejanos se reunieron en la villa de Washington y declararon la independencia de la nueva República de Texas, o República Tejana. El 7 de marzo, la República de Texas adoptó la Constitución que disponía a la esclavitud perpetua, nombrada como presidente de Texas el colono David Burnett y como vicepresidente el mexicano Lorenzo de Zavala. El gobierno de México no aceptó la separación de Texas del territorio, por lo que mandó el ejército encabezado por Antonio López Santana para someter a los separatistas tejanos. El ejército mexicano tuvo algunos triunfos, como la toma del Fuente del Alamo. La batalla del Alamo le permitió a Santa Anna y a sus ejércitos avanzar hacia San Jacinto. Sin embargo, el 22 de abril de 1836, en la batalla, las tropas dirigidas por Antonio López de Santa Anna fueron derrotadas por las fuerzas de Samuel Houston y tomaron de prisionero a Antonio López Santa Anna y lo obligaron a firmar el Tratado de Velasco de Paralímpico. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la guerra entre México y Estados Unidos. La relación entre el territorio mexicano, primero como virreinato español y luego como estado independiente, y la joven república estadounidense, estuvieron llenas de altibajos. Esta serie de intereses cruzados y divergentes provocaron finalmente en 1846 el inicio de un conflicto abierto entre ambas potencias. La guerra entre México y Estados Unidos no vio enormes campañas militares, como las que habían sucedido en Europa a comienzos del mismo siglo, pero en consecuencias marcaban a partir de entonces el destino de los dos países. Las principales causas del enfrentamiento armado será la conexión entre Texas y los Estados Unidos. Los Estados Unidos buscaban un pretexto para que se les diera motivo para declarar la guerra a México, y así poder no solo tener definitivamente a Texas, sino también tener a la Alta California y Nuevo México. El río Nueces era la frontera legal de México con Estados Unidos, hecho que los estadounidenses no reconocieron internándose en el territorio mexicano con Torrejón, con el pretexto de que el gobierno estadounidense esperaba se declarara la guerra entre México y Estados Unidos el 13 de mayo de 1846. Una de las consecuencias que tuvo esta guerra fue que México perdió la mitad de su territorio, más de 6,000 bajas mexicanas y 13,000 estadounidenses con el costo de esta vida de guerra, en beneficio de los Estados Unidos con más territorio. El fin de las hostilidades se manifestó mediante la firma de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en donde se estableciera que el país proveedor sería los Estados Unidos de Alta California, Nuevo México, y que el río Bravo sea el límite entre Texas y la República Mexicana. Si bien las consecuencias de enfrentar esta guerra fueron desastrosas para el país por falta de nacionalismo e interés político sobre el interés, a su territorio inició el proceso de afianzar la identidad nacional de México moderno. ¿Quién fueron los involucrados en esta guerra? La guerra de la intervención entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848 tuvo como objetivo expandir el territorio de la Unión Americana. La extensión de Texas en 1845, que en México nunca reconoció, abrió el mayor conflicto de la historia en que dos países. Paralelamente, Washington insistía en la adquisición de Nuevo México y de Alta California. Ante la negativa mexicana, las tensiones aumentaron y Washington inició campañas militares de Nuevo México, California, Texas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El primer choque entre dos ejércitos tuvo un lugar en los marques del río Bravo en abril de 1846. El presidente John Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. En conclusión, el éxito lo tuvo en Estados Unidos porque se quedó y México perdió los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y parte de Kansas y Oklahoma, en el que además se declaró que México renunciaría a todo reclamo sobre Texas, y la frontera se estableció en el río Bravo finalmente el 15 de junio de 1848. Terminó la ocupación de las tropas invasoras en el territorio mexicano. Hola, muy buen día, mi nombre es Gaby y el día de hoy hablaremos sobre la primera reforma liberal.
Hay una historia que se le conoce como los gobiernos centralistas. Esta época abarca desde 1835 hasta 1846. Etapa en la que políticamente hablando, liberales y conservadores comienzan a pelear todas las decisiones políticas de nuestro país. En 1824 hubo una constitución que otorgó el nombre, entre otras cosas, a nuestro país, Estados Unidos Mexicano. Entidades federativas y la representación en la división de poderes es ejecutivo, legislativo y judicial. Fue el sello personal para que el bando de conservadores siempre estuvo luchando, porque esto no se llevaba a cabo para poder regresar a los privilegios de la antigüedad. Y entonces entramos a esta época que se le conoce como el centralismo. El centralismo, a diferencia del federalismo, requiere o propone que todas las decisiones se tomen en el centro del país, algo así como un imperio o una monarquía, aunque estemos en una vida independiente. Y entonces durante este periodo hay mucha inestabilidad política. Aparecen diversos personajes que van a marcar muy significativamente la historia de nuestro país. Un poquito antes de los gobiernos centralistas, que es el periodo que vamos a comentar el día de hoy, aparece otro muy importante que es el de la primera reforma liberal en 1833. El presidente Antonio López de Santa Anna y el vicepresidente es Valentín Gómez Farías. Antonio López de Santa Anna, por los problemas mentales que tiene, va y viene de la presidencia, y entonces quien está a cargo es el vicepresidente Farías. Y entonces él promulga las primeras reformas liberales, que trata de separar a la Iglesia del Estado y trata de restar